Hola a todos, soy Inmaculada Medina Chicas, soy fisioterapeuta, especialista en terapia manual y dolor crónico y a continuación voy a hablarles sobre una entidad clínica que puede ser de lo más habitual en nuestras consultas de fisioterapia y salas de rehabilitación, como puede ser el hombro doloroso. Realizaremos una pequeña introducción donde hablaremos sobre qué es este síndrome o patología, cuáles son sus principales signos o síntomas clínicos, cuáles son sus principales causas, si debemos realizar un diagnóstico diferencial y frente a qué patología. Realizaremos también un pequeño repaso a la biomecánica articular de la patología y veremos qué relación puede tener esta biomecánica con la aparición del hombro doloroso. Y para finalizar, daremos unas pautas sobre cuáles deberían de ser los puntos a llevar a cabo en una buena valoración de fisioterapia, qué objetivos terapéuticos podríamos marcarnos y, por supuesto, qué herramientas terapéuticas existen actualmente en la fisioterapia para tratar esta patología. Bien, se define hombro doloroso como aquella entidad clínica que por causa específica o inespecífica provoca dolor en esta articulación en concreto, pudiendo alterar el descanso del paciente, el desarrollo de cualquier actividad de la vida diaria o incluso la calidad de vida del mismo. Concretamente, voy a centrarme, como he dicho antes, en cómo afecta la biomecánica articular del hombro en concreto a la aparición de este síndrome y qué relación puede tener con desequilibrios articulares o bien musculares, microtraumatismos que pueden dar lugar a alteración de patrones normales de movimiento que pueden provocar la aparición de esta patología, limitaciones funcionales, actividades de la vida diaria que pueden ejecutarse de forma incorrecta y por tanto provocar estos desequilibrios y alterar el sistema musculoesquelético del hombro, dando lugar a la entidad clínica nombrada, etc. Los principales signos y síntomas que caracterizan esta patología es el dolor, bien en reposo o al movimiento de algún gesto en concreto, disminución del rango articular o de la fuerza muscular a causa de este dolor y, por supuesto, asociado todo a una limitación funcional. En cuanto al diagnóstico diferencial, debemos de saber diferenciar lo que es un hombro doloroso a causa de alteración biomecánica o disquinesia, de tendinopatía diagnosticada, rotura musculotendinosa, síndrome subacromial, una capsulitis retráctil. Ojo en la capsulitis retráctil porque va a existir también una disminución del movimiento, va a existir dolor y puede no existir una causa aparente. Entonces nos puede dar lugar a que creamos que es un hombro doloroso, realizar un tratamiento y, como bien sabemos, a veces en las capsulitis retráctil, si hacemos algún tipo de técnica demasiado agresiva, podemos incluso realizar el acto contraproducente de perjudicar todavía más a nuestro paciente. También, por supuestísimo, debemos saber identificar banderas rojas como pueden ser una fractura ósea, una lesión nerviosa, una patología reumática, etc. ¿Por qué debemos diferenciar este tipo de patología de la entidad clínica que yo describo aquí en este punto? Pues porque una tendinopatía o un síndrome subacromial, una rotura musculotendinosa, van a tener una solución más bien rápida o más bien concreta que si atacamos directamente la estructura que está dando ese dolor, fácilmente encontraremos la solución. Es decir, si yo tengo una tendinopatía o una rotura muscular, por ejemplo, en el momento en que esa rotura cicatrice, se realicen las técnicas pertinentes, el dolor tiene por qué desaparecer. Pero en cuanto a la entidad clínica de alteración biomecánica a la que yo me refiero, puede tener una causa que el paciente no sepa bien identificar, como puede ser un desequilibrio de sinergias musculares o incluso a nivel articular interno de que el movimiento biomecánico no se realice de la forma que se debe de ejecutar y por tanto existe una alteración del sistema a la hora del movimiento que el paciente, sin tener una lesión aparente, va a tener constantemente dolor. ¿Por qué? Porque el movimiento va a seguir ejecutándolo mal. Entonces debemos de acatar bien esos déficits biomecánicos, saber cuáles son, saber tratarlos, reestructurar de nuevo el movimiento para que se restablezca el patrón normal y el dolor desaparezca.
Como bien sabemos, el complejo del hombro está formado por 5 articulaciones. 3 de ellas van a ser verdaderas o anatómicas y 2 de ellas van a ser falsas o mecánicas. Las verdaderas o anatómicas las tendremos la glenohumeral, acromioclavicular o externoclavicular. La glenohumeral será principalmente en la que nos centremos, tanto en la descripción de movimientos como en el tratamiento, puesto que es la propia articulación del hombro. La acromioclavicular va a ser el punto de apoyo importante entre clavícula y hombro y la que nos va a dar lugar a la consecución de los últimos grados de movimiento de sobre todo ABD y flexión. Y la esternoclavicular, que nos puede parecer quizá una articulación sin importancia, sí que la va a tener, porque si pensamos en una cascada biomecánica de correcto patrón de movimiento, si un pequeño movimiento articular a nivel de la esternoclavicular se altera, el movimiento de la clavícula completo no va a ser correcto, por tanto, aquí en la acromioclavicular también existirá un déficit o ineficacia en el movimiento y por tanto afectará a la globalidad de la articulación glenohumeral, alterando todo el sistema del hombro y por tanto alterando el patrón de movimiento. En cuanto a las dos articulaciones mecánicas o falsas que he dicho anteriormente, tenemos la articulación escapulotorácica, que como bien sabemos es un plano de deslizamiento de la escápula sobre la parrilla costal, y entre medias tendríamos el músculo subescapular, y luego tendríamos la articulación subdeltoidea, que podríamos tenerla a esta altura, a la altura del cuello quirúrgico del húmero, y que está compuesta por planos musculares del manguito rotador, la bolsa serosa y el músculo deltoide. Una vez realizado este esquema mental de todo el sistema que conforma el hombro, debemos de entender también desde un punto biomecanicista puro que existen movimientos accesorios y movimientos globales. Como he dicho anteriormente, con una alteración pequeña en un movimiento accesorio de la esternoclavicular puede alterarnos todo el sistema global. Para que lo veamos de una mejor forma, si visualizamos el movimiento de flexión de hombro, yo entiendo como que mi cabeza humeral dentro de la glenoide tendría que deslizarse hacia abajo para poder hacer un rodamiento, tener ese espacio dentro de la glenoide para poder rotar. ¿Por qué? Porque si directamente existiese un movimiento de rodamiento, troquín o troquites podrían ser presionados con la parte ósea de la glenoide o incluso con el acromio, y entonces la cabeza quedaría encajada y no existiría ese movimiento global. Por tanto, deberíamos de realizar ese deslizamiento para tener espacio al movimiento completo. Por tanto, entendemos que la biomecánica va a ser una pequeña pirámide en la cual, si entendemos la movilidad accesoria como la base de esta pirámide y la movilidad global como la cúspide, debemos de tener bastante conciencia sobre estos movimientos articulares accesorios que pueden ser el principio de un desajuste biomecánico que dará lugar a la alteración del patrón normal de movimiento, dará lugar a desequilibrios musculotendinosos, dará lugar al dolor, dará lugar a la alteración de las actividades de la vida diaria, etc. También debemos de tener en cuenta el papel de los elementos pasivos de la articulación. Pueden ser ligamentos o puede ser la cápsula articular. Como bien he dicho con anterioridad, tenemos que saber diferenciar capsulitis retráctil de una disminución de la movilidad accesoria o global del movimiento por una simple alteración biomecánica. ¿Por qué? Porque la cápsula articular va a tener muchísima importancia en el movimiento del hombro. ¿Por qué? Porque si la cápsula, que es la que recubre la cabeza humeral, está por algún lado pinzada o retraída sin llegar a ser capsulitis retráctil, sino por X motivos, como puede ser una alteración del patrón del movimiento, un microtraumatismo, movimientos repetitivos que no se ejecutan de forma correcta, etc., pues la cápsula puede verse alterada y influir directamente en esos movimientos de rodamiento y deslizamiento accesorios de la articulación.
También debemos de tener en cuenta, por ejemplo, si ha existido previamente subluxaciones o luxaciones, que esos ligamentos también pueden estar alterados, lo que nos puede dar una distensión articular y también provocar alteraciones en el movimiento interno de la articulación. Un claro ejemplo de esta patología o de esta alteración puede ser el famoso GIR o déficit de rotación interna en lanzadores. Para quien no lo sepa, se da como motivo de una falta de movimiento global la falta de rotación interna, de un movimiento en concreto. Pues bien, si la rotación interna se ve afectada por sus movimientos accesorios, esos movimientos accesorios afectarán a la rotación interna, que podemos pensar que es solo un movimiento del hombro y que quizás no tenga mayor importancia porque constantemente yo no estoy rotando el hombro interno, quizás le demos más importancia a la ABD o a la flexión, pero en lanzadores donde se tiene que armar el hombro y hacer un gesto rápido de lanzamiento hacia la rotación interna, cuando existe este GIR o déficit de la rotación, debemos de examinar cómo está esa cápsula, si está retraída, cómo están los movimientos accesorios, si la cabeza humeral está ascendida y me hace un choque constante con ese acromio que me impide el movimiento completo, por lo que esta alteración de movilidad accesoria, rotación interna, movilidad global, me puede dar alteración de parámetros técnicos en un deportista como puede ser precisión o fuerza. Teniendo claro todo este esquema biomecánico y entendiendo la articulación del hombro como un sistema complejo que puede ser influenciable por cualquiera de sus articulaciones o elementos que la componen, podemos saber qué puntos son susceptibles desde la fisioterapia para ser valorados y fijar unos objetivos acordes con las características de nuestro paciente. Así pues, iremos a valorar pruebas diagnósticas si tenemos acceso a ellas, como pueden ser radiografías, resonancias magnéticas, TAC. Iremos a valorar, por supuestísimo, el dolor y en qué condiciones alteran a nuestro paciente. Si es dolor en su actividad de la vida diaria, dolor al descanso, que ya le altere psicológicamente todo el día, dolor en un movimiento concreto que le esté determinado para cualquier actividad de la vida diaria, etc. Por supuestísimo, iremos a valorar todos los parámetros de movilidad articular accesoria de cada articulación para ir a atajar el problema biomecánico desde su raíz. Por tanto, también iremos a valorar la ROM o rango articular global en todas las articulaciones. Valoraremos también la fuerza muscular, posibles restricciones miofasciales, postura de nuestro paciente, qué capacidad de control motor o propiocepción tienen todas las articulaciones al movimiento, coordinación y sinergias musculares y propiocepción, como he dicho antes. Tenemos que tener también en cuenta que nuestro paciente debemos tratarlo en toda la globalidad, es decir, constantemente estoy hablando que es una alteración biomecánica que puede alterar el movimiento diario de nuestro paciente, bien en actividades de la vida diaria como puede ser la limpieza, el vestirse, el hacer la comida o por ejemplo ir al trabajo, abrocharse el cinturón de seguridad en el coche o si nuestro paciente es deportista, ya sea de élite o aficionado de deportes técnicos de raqueta, como puede ser el tenis, el pádel, baloncesto o incluso crossfit, que nos dé lugar a un dolor en flexiones, en dominadas. Por tanto, tenemos que integrar y marcar nuestros objetivos y valorar desde un punto global, es decir, no solo al paciente que tenemos en camilla que en un movimiento analítico presenta dolor, sino que es hacer una escucha de ese paciente, de en qué le limita ese dolor, en qué gestos funcionales le limitan ese dolor, para después en nuestra terapia y tratamiento integrarlo y recuperarlo ahí, no simplemente recuperar al paciente en la camilla. Una vez realizada la valoración y teniendo en cuenta todas las limitaciones y las características de nuestro paciente, iremos a marcar unos objetivos que pueden ser recuperar fuerza muscular, recuperar movilidad global o accesoria de las articulaciones, restablecer equilibrio, tanto articulares como sinergias musculares, potenciar esa musculatura, mejorar parámetros de control motor y propiocepción y, por supuesto, como he dicho con anterioridad, integrar
todo nuestro tratamiento en las actividades de la vida diaria o técnicas deportivas si el paciente las tuviera. Es decir, adaptar nuestro tratamiento y nuestros objetivos a las necesidades de nuestro paciente. En cuanto a las técnicas de fisioterapia actuales que se podrían usar, pues bueno, tenemos muchísimas herramientas. Entonces, podrían ser, por ejemplo, y por supuesto, movilizaciones articulares, recuperar esa movilidad accesoria con empujes anteroposteriores o posteroanteriores para flexibilizar esa cápsula a través de estiramientos capsulares o eso de movilidad accesoria directamente para recuperar el movimiento normal. Podemos reentrenar también una movilidad global de nuestro paciente a través de, por supuesto, movimientos de control motor o durante movilizaciones accesorias, pedirle a nuestro paciente que cuando nosotros realicemos esa movilización accesoria, él realice una liberación del rango global de movimiento. Como bien he dicho, se puede trabajar, por supuestísimo, y se debe trabajar el control motor y la propiocepción, hacer consciente a nuestro paciente de cómo es ese movimiento, cómo debe de ser, cómo se realiza sin dolor, cómo se realiza sobre un patrón muscular y articular correcto y por supuesto integrarlo dentro de las actividades de la vida diaria. De nada me sirve realizar un ejercicio propioceptivo, por ejemplo, con una pelota o una inestabilidad frente a la pared y realizar empujes si a nuestro paciente lo que más le molesta es peinarse. Pues tendré que realizar movimientos que lleven hacia atrás por detrás de la cabeza y realizar ejercicios dentro de esa funcionalidad, ¿no? Por supuestísimo, debemos trabajar la esfera muscular desde técnicas miofaciales, técnicas de masaje para reequilibrar. Existirá una alteración probable del tono con músculos sinergistas que quizás estén realizando un papel principal, por lo que estén con un tono aumentado, y otros músculos que estén completamente atónicos o con un tono muy bajo que debemos de reactivar. Por tanto, es importante técnicas de masaje, de liberación miofacial, estiramientos y por supuestísimo de activación muscular a través de electroterapia, bien sean técnicas de electroestimulación o TENS para relajar esas fibras musculares más tónicas. Y por supuestísimo también centrarnos en una potenciación y ganancia de fuerza muscular, reequilibrar ese sistema, ganar fuerza en los músculos principales que deben de actuar en el movimiento y en la estabilidad de la articulación. También, y si las características de nuestro paciente lo permiten, podremos plantearnos la fisioterapia invasiva desde técnicas de punción seca, neuromodulación a nivel de algún nervio en concreto dentro del complejo del hombro que esté relacionado con el dolor de nuestro paciente. O si vemos algún tipo de tendón o músculo mayormente afectado, podemos plantearnos la técnica de electrolisis percutánea. Además, también trabajaremos toda la esfera, como he dicho, de terapia activa a través del control motor, ejercicio terapéutico, propiocepción, reeducación y reentrenamiento al movimiento normal, funcional o deportivo en las características de nuestro paciente. Por último, y para concluir, podemos afirmar que es primordial el diagnóstico diferencial para el correcto entendimiento del hombro doloroso. Yo he hecho un enfoque principalmente biomecanicista, pero en este caso concreto no sabemos qué fue antes, si el huevo o la gallina. Es decir, existe una alteración biomecánica porque ya existe una lesión, por ejemplo, subacromial del tendón del supraespinoso, por ejemplo, o ha existido primero una alteración biomecánica que ha dado lugar a que ese tendón se vea afectado por el mal patrón de movimiento del hombro. Por tanto, debemos de saber qué lesión tenemos, pero si esa lesión estructural ya existe, no debemos quedarnos solo en la reparación musculotendinosa, tenemos que ir a la base. Si la base de la pirámide es una alteración biomecanicista, debemos saber valorarla, debemos meterla dentro de nuestro objetivo terapéutico y por supuesto debemos darle tratamiento. Se debe de conocer, como bien acabo de decir, muy bien la biomecánica articular del hombro o de la articulación en concreto que estemos trabajando, cuál es el patrón normal de movimiento, nuestro paciente lo realiza, dónde está el fallo, entender
todo en una esfera global, porque puede ser que nuestro paciente presente un dolor cervical con cefalea, pero que cuando le preguntes su profesión, por ejemplo, su hobby, te des cuenta que lo que está alterado es toda la cadena hacia abajo del hombro y realmente esté dando la cara a nivel cervical con cefalea, pero es toda la alteración del sistema músculo-tendinoso del hombro la que está quizá alterando al angular de la escápula y al trapecio superior y me está dando esa sintomatología a nivel cervical. Por tanto, es muy importante el conocimiento de la biomecánica y la concepción global de nuestro paciente. Actualmente en la fisioterapia, como he dicho, algunas herramientas, pero por supuesto vosotros tendréis miles de herramientas porque los profesionales de fisioterapia experimentados estamos bastante formados en todas las técnicas actuales y seguro que hay, y en la actualidad hay muchísimas técnicas que nos pueden ayudar a concluir el tratamiento con éxito. Es importante, por supuestísimo, la participación activa de nuestro paciente. De nada sirve técnicas pasivas de masaje o electroterapia si no realizamos una reeducación del movimiento y para ello necesitamos la participación activa de nuestro paciente. Y por supuestísimo, y he querido hacer muchísimo hincapié en ello, es necesaria la integración de la parte activa del tratamiento dentro de la funcionalidad, de las actividades de la vida diaria de nuestro paciente o de su técnica deportiva. De nada sirve, como he dicho, un tratamiento en camilla, pasivo o reestructurando movimientos fríos y puros de flexión, ABD, extensión, si luego nos reeducamos como puede ser el arreglarme el pelo o el lavármelo o el alcanzar un objeto por encima. Todos esos movimientos deben estar integrados y debemos darle la esfera funcional lo más incluida dentro de la vida del paciente y de sus características, por supuesto. Nada, para terminar, espero que haya sido de vuestro agrado esta ponencia, espero que hayáis podido entender todo lo que he querido expresar y por supuestísimo, muchísimas gracias por vuestra atención.